Hola a todos y bienvenidos a la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy donde hablaremos del papel de los epidemiólogos en la pandemia y celebrando también el Día del Epidemiólogo. Antes de la pandemia muchos desconocían de qué iba la epidemiología, qué función tenía un epidemiólogo. Siempre estuvieron presentes y fue un trabajo silencioso por mucho tiempo. Trabajo que de no haberse hecho tendría un impacto en salud pública mucho mayor. Hay muchos tipos de epidemiólogos, por ejemplo, los clásicos, los clínicos, de campo. La pandemia hizo que los epidemiólogos tuvieran un papel muy importante en cuanto a la asesoría de las respuestas y fue cuando la sociedad puso una mirada en ellos. Ya no era un trabajo silencioso, fueron figuras para la sociedad, eran punto de referencia quienes respondían inquietudes y quienes aportaron a las respuestas de los sistemas. Nos encontramos hoy con la doctora Laura Andrea Rodríguez Villamizar, PhD en epidemiología y profesora de la Universidad Industrial de Santander, y con el doctor Julián Fernández, director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctores, bienvenidos y feliz día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Contemos inicialmente qué hacen los epidemiólogos, doctor Julián. Bueno, comienzo con un saludo muy cariñoso para todos los epidemiólogos del país. Por supuesto, los que están en la academia, los epidemiólogos de campo que fueron clave para la respuesta contra el COVID-19, pero también por décadas para contener y para mitigar los efectos de los brotes que por cientos de enfermedades infecciosas se presentan, y también a los epidemiólogos que trabajamos en los distintos niveles del sector gobierno. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando le explicaba a mi abuelita que iba a ser epidemiólogo, ella me preguntaba que entonces era que no iba a ejercer. De alguna manera era difícil entender que un médico, aunque los epidemiólogos podemos tener cualquier formación de base, tuviera un enfoque diferente. Los epidemiólogos, en primer lugar, y ahorita la doctora Laura probablemente lo explica, abordamos la salud no tanto de los individuos como entes aislados, como se hace más cercanamente en la clínica, sino pensamos en la salud y en la enfermedad como fenómenos de masa de las poblaciones. En ese camino, y más bien le daré la palabra a la doctora Laura, entendemos cuál es la magnitud, o sea, qué tan grandes son los fenómenos de la enfermedad a nivel poblacional, cómo se distribuye en la población estos procesos de la enfermedad y qué determina que ocurran estos fenómenos. Doctora Laura. Sí, bueno, ¿qué hacemos de pronto? También primero que nos identificamos, somos parte realmente de los profesionales de la salud pública. La epidemiología es una de las disciplinas, así que nosotros como epidemiólogos y epidemiólogas hacemos parte, somos salubristas y hacemos parte de la salud pública. Además, pues ya como hemos dicho, nosotros, nuestro campo de acción, lo que hacemos es cuidar, estudiar, investigar y ayudar también en la atención de lo que son todos los eventos, digamos, de salud, de enfermedad o de bienestar, que afectan ya no solamente a una persona, ¿cierto? El médico general atiende a su paciente, la enfermera atiende a su paciente. Nosotros como epidemiólogos, como decía el doctor Julián, podemos tener de base diferentes profesiones, incluso no necesariamente de salud, pero lo que cuidamos y atendemos son grupos de personas, poblaciones, y ese es entonces nuestro quehacer principal. ¿Los epidemiólogos solo estudian epidemias, doctor Julián? Sí, yo creo que esa es una confusión frecuente. Esto es razón a que pues, la palabra lo primero que evoca son las epidemias, y claramente con la pandemia pues, nos comenzaron a asociar con el manejo de pandemias y de infecciones. Pero la verdad es que las áreas de estudio son tan diversas como en la clínica puede ser la pediatría, la ortopedia, la neurología. Entonces, los epidemiólogos estudian, como dije, el proceso de la enfermedad de manera muy amplia. Realmente los epidemiólogos de enfermedades infecciosas son un grupo pequeño en comparación a toda la diversidad. Tenemos epidemiólogos que estudian fenómenos tan diversos como el envejecimiento y las patologías
asociadas al envejecimiento, epidemiólogos especializados en los factores de riesgo y los determinantes de las enfermedades crónicas y degenerativas. Tenemos epidemiólogos que estudian los servicios de salud y su impacto en la salud pública, epidemiólogos que estudian el papel de los factores sociales, el ambiente social y la estructura social sobre la salud, desde diversas perspectivas que son los epidemiólogos sociales. Entonces, ciertamente es curioso, pero hay epidemiólogos que nunca han trabajado en enfermedades infecciosas, precisamente por lo grande que es el campo. No sé, tal vez Laura, sí quieras ayudarme a complementar. Sí, bueno, de pronto solo puntualizar en que precisamente como nuestro campo de acción y nuestro principal quehacer es entender y poder aportar y analizar lo que son las condiciones de salud y bienestar de las poblaciones, pues la salud y bienestar se puede ver, digamos, condicionada, pero además afectada por diferentes situaciones que no son solamente biológicas, infecciosas y crónicas, sino también condiciones sociales, también condiciones del ambiente, por ejemplo. Entonces, en la medida en que existe ese interés en identificar cuáles son esos efectos sobre la salud y además cuáles son las intervenciones también, por ejemplo, que pueden mejorar esas condiciones de salud y bienestar, pues ahí va a haber un campo de acción muy amplio para los epidemiólogos que no está entonces restringido a enfermedades infecciosas. De hecho, en el quehacer normal prepandemia, digámoslo de alguna manera, tal vez el enfoque más grande que estábamos teniendo los epidemiólogos era en otras cosas, excepto los que están muy dedicados, digamos, a enfermedades infecciosas, era pues al gran efecto que tienen las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, el mismo envejecimiento que hablaba el doctor Julián, y en esas áreas también es que hay gran trabajo y desarrollo por hacer. Hablando de esos tiempos prepandemia, días de no pandemia, ¿dónde están y qué hacen los epidemiólogos en estos días? Bueno, los epidemiólogos tradicionalmente los podemos encontrar desde a la academia. Gran parte del énfasis de la disciplina, al ser una disciplina científica, es la investigación. Entonces, una alta proporción de los epidemiólogos se dedican o nos dedicamos a la generación de conocimiento a través del diseño y la implementación de estudios científicos. Eso es un poco lo que algunos llaman como los epidemiólogos clásicos, en contraposición con los epidemiólogos de campo, y que en Colombia ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, con cohortes que se han tenido de enfermedades crónicas o con los estudios de investigación, entre ellos los que ha liderado la doctora Laura, sobre el impacto de factores ambientales como el material particulado del aire o otros contaminantes del aire, sobre diferentes desenlaces en salud. Otra parte de los epidemiólogos están, como yo, dentro de los diferentes niveles y la estructura de gobierno, en relación con los salubristas, en conjunción con los salubristas, en la evaluación de programas, el diseño de programas basados en evidencia, la toma de decisiones basadas en evidencia científica, y por supuesto una parte muy, muy grande que es la vigilancia epidemiológica, que es una parte muy importante de la epidemiología que tiene que ver con monitorizar la salud de las poblaciones para tomar decisiones rápidas. Hay epidemiólogos también en la industria farmacéutica, en el diseño de estudios para evaluar tecnologías en salud, entre ellos fármacos. Hay epidemiólogos también apoyando labores desde la misión humanitaria. El campo es muy diverso. Yo lo que quiero hacer énfasis es que la epidemiología no solamente se trata, como de pronto nos dio la impresión esta pandemia, de cómo manejamos brotes, epidemias o pandemias. Esa es una parte muy importante. O cómo proyectamos el comportamiento de las pandemias o de las epidemias en general, sino es cómo entender cuáles son los determinantes y las causas del proceso de salud-enfermedad a nivel poblacional. Y dado que la salud es tan diversa y multifactorial, y la causalidad de ella es multifactorial, pues digamos que este esfuerzo implica analizar muchos ámbitos diferentes y muchos desenlaces distintos. Doctora Laura, entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado,
¿Por qué es importante lo que hacen los epidemiólogos? Bueno, los epidemiólogos hacemos parte de un equipo de trabajo siempre, no estamos trabajando de manera independiente. ¿Por qué? Porque precisamente lo que aportamos es ese trabajo en recabar, recoger información o analizar información ya disponible que nos permita comprender mejor qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación, por ejemplo, de salud y de condiciones de bienestar de una población, y además tratar de comprender mejor cuáles son esas condiciones que hacen que se produzcan esos resultados de salud, ayudar a promover y desarrollar investigación que nos permita comprender mejor, proponer, orientar, ¿cierto?, a los tomadores de decisiones sobre cuáles pueden ser entonces intervenciones que pueden hacerse para mejorar esas condiciones, y además apoyamos también en la evaluación de esas intervenciones, de tal manera que estamos como en ese proceso que es un continuo y que lo hacemos de la mano con diferentes profesionales, aportando como esa parte desde la disciplina. Doctor Julián. Sí, nosotros tenemos dos grandes, por decirlo, oficios a través del cual podemos hacer incidencia en la toma de decisiones. Uno es la generación de conocimiento, digamos, de fuente propia, a través de la realización de estudios científicos. Como ya mencioné, entonces los epidemiólogos lideran proyectos de investigación en diversos campos para, por ejemplo, identificar qué causa que una enfermedad ocurra, conocer qué causa que una enfermedad ocurra o qué factores incrementan más bien la probabilidad de la ocurrencia de un desenlace en salud, permitiría a los tomadores de decisiones, con otras consideraciones adicionales de política pública, incidir sobre esos determinantes, sobre esas causas, para tratar de reducir o controlar ese problema de salud. Pero decía yo, por un lado, hacemos esta labor de generación del conocimiento, pero por otro lado, una labor de la cual no podemos desprendernos es la traducción del conocimiento. Entonces, mucha de la evidencia científica no es evidencia que generamos nosotros, sino hay una comunidad académica internacional que genera evidencia científica, y parte del papel que tomaron o tomamos los epidemiólogos, por ejemplo, durante la pandemia, es precisamente analizar esta evidencia que además crece exponencialmente, que es compleja de analizar, y traducirla a los tomadores de decisiones para que, complementario con las consideraciones culturales, económicas, políticas, logísticas, lleven a una decisión. Esa labor de traductores del conocimiento es una labor que durante la pandemia fue muy visible, dado que si bien muchos de los epidemiólogos no eran o no éramos expertos en enfermedades infecciosas y no estábamos dedicados a otros campos, tenían las herramientas para para entender esa evidencia y para traducirla, para tomar esas decisiones. Más adelante seguramente lo hablemos, pero esto incluye herramientas que vienen de otras disciplinas, pero también un razonamiento que hace parte de la tradición de la disciplina de la epidemiología. Teniendo en cuenta eso de otras disciplinas, ¿con quiénes o cuál es el equipo de trabajo de un epidemiólogo, doctora Laura? Bueno, nosotros hacemos parte de un equipo de trabajo, más que somos, no necesariamente el epidemiólogo siempre va a estar liderando un equipo, pero sí hace parte de un equipo, y nosotros tenemos una relación muy estrecha en la parte, digamos, no solo de análisis de información, sino también el trabajo de campo que se hace dentro de la vigilancia de salud pública, con personal de las ciencias sociales, también obviamente con personas del área de estadística, de matemática. Y en el desarrollo por ejemplo, esta pandemia fue mucho más evidente la necesidad de trabajar incluso pues con otras áreas, digamos, que no necesariamente son relacionadas con la salud, el área de economía, el área de comunicación, precisamente, para que realmente desde el quehacer del epidemiólogo se puedan abordar los temas, las necesidades, las temáticas de una manera como más integral, y de esa manera también se pueda comunicar tanto a tomadores de decisiones como a población. Entonces realmente es muy diverso, y mientras más diverso, integral sea el equipo de trabajo que acompaña a un epidemiólogo, seguramente es mucho mejor el trabajo que se puede hacer en esa comunidad.
Hemos hablado de muchos enfoques, doctor Julián, pero ¿cuáles son esas herramientas que utiliza un epidemiólogo? Sí, hay que decir que la epidemiología es una disciplina que ha acogido herramientas que vienen de otras, muchas herramientas que son transdisciplinarias. Por supuesto, una de las herramientas más fuertes en la epidemiología, al menos en los abordajes más imperantes, no los únicos, es la estadística. La estadística, que también es una disciplina, es algo de lo que hacemos uso los epidemiólogos. También herramientas que vienen de las ciencias naturales, como lo que se llama inferencia causal, que tiene que ver con las consideraciones que tenemos que hacer para evaluar algo que suena muy sencillo, pero no es tan fácil, que determina que pueda afirmar que una determinada sustancia es causa del desenlace de salud, lo cual tiene múltiples implicaciones en política pública, porque decir que algo es causa de otra cosa implica que tengo que tomar una decisión, que tengo que proteger, implica cambiar una política. Entonces, esos métodos de inferencia causal, que no son tradicionalmente, que no surgieron de la epidemiología, pero que la epidemiología ha adaptado al contexto de la enfermedad, son una herramienta muy importante. Otras herramientas vienen de las ciencias naturales, pero las hemos transformado hacia el contexto de poblaciones, que es todo lo que tiene que ver con diseño de experimentos, y muchos de los estudios que hacemos, como el que presentamos otra vez, como los estudios de cohortes, realmente surgieron en las ciencias sociales. Esto puede dar la impresión de que entonces hacer estadística en salud es equivalente en hacer epidemiología. Entonces, creo que cualquiera se puede aproximar a la epidemiología, y que eso es lo bonito de que es una transdisciplina tan amplia, pero también considerar que no es solamente la aplicación de estadística a fenómenos de salud, sino que precisamente se necesita integrar ese conocimiento de inferencia causal también con el conocimiento biológico, que es la herramienta que me faltó mencionar, con el conocimiento biológico, y que es eso lo que dota de sentido. La aplicación de herramientas estadísticas sin ese contexto teórico puede llevar a conclusiones equivocadas, y por eso creo que una de las grandes riquezas para terminar del epidemiólogo es esa capacidad de integración entre conocimientos de diversas tradiciones para entender el fenómeno de salud-enfermedad a nivel poblacional. Doctora Laura, ¿qué tan desarrollada está la epidemiología en nuestro país? Bueno, esa es una pregunta amplia y tal vez voy a hacer algunas precisiones. Yo creo que reconocemos que Colombia tiene una fortaleza muy importante en la formación que tiene los epidemiólogos. Tenemos diferentes niveles de formación en la epidemiología, como hay diferentes niveles de formación en otras disciplinas, y en Colombia tenemos una formación y contamos con una cantidad importante de epidemiólogos que son los que se llaman epidemiólogos de campo, que son aquellos que están, digamos, en esos momentos de respuesta inmediata a eventuales situaciones de alerta sanitaria, por ejemplo, con lo que tuvimos, y que están entonces en los barrios, recorriendo las ciudades, obteniendo información, identificando posibles casos. Y ahí tenemos una fortaleza muy importante que en Colombia, a diferencia, por ejemplo, de otros países vecinos. También tenemos una fortaleza en la formación de investigadores en el área de epidemiología, y que han desarrollado entonces diferentes áreas de enfermedades crónicas, hablábamos de enfermedades infecciosas, de otras áreas de aplicación, digamos, del conocimiento epidemiológico. De pronto necesitamos, sí, y debemos reconocer algunas limitaciones, por ejemplo, del avance que tenemos en la aplicación o en la inclusión en la epidemiología de diferentes herramientas avanzadas de sistemas de información, en el análisis de algunos metodologías un poco más también intermedias o avanzadas, por ejemplo, en modelación y en simulación. Son áreas en las que tienen un poco menos desarrollo en el país y que se convierte como en un reto en general para desarrollar. Y la inclusión también y el desarrollo junto con sistemas de información geográfica y manejo de ciencia de datos y de grandes cantidades de datos que permitan entonces hacer como esa integración y que puedan dar cuenta como de
de información que pueda estar más en tiempo real y estar disponible tanto para las personas, los gobiernos, como para las comunidades en general. Entonces tal vez ahí hay un poco de retos, pero tenemos también fortalezas en áreas específicas. ¿Qué tan importantes han sido, tanto históricamente como durante la pandemia, los epidemiólogos en la toma de decisiones, doctor Julián? Uno podría remitirse casi que al siglo XIX a identificar como tal vez no los epidemiólogos, porque la disciplina no existía como la conocemos actualmente. El nombre se utilizaba en algunos contextos para referirse a los tratados sobre el estudio de epidemias, pero como es el caso de un libro muy famoso que se llama precisamente Epidemiología Española, que parece ser uno de los primeros usos en español de la palabra. Pero lo que me atrevo a llamar protoepidemiólogos, los que hicieron epidemiología quizás sin saber que eran epidemiólogos, fueron claves, por ejemplo, para tomar decisiones que tuvieron que ver con el saneamiento ambiental y con la salud ocupacional, particularmente en la revolución industrial. Entonces es muy importante cómo muchos de estos epidemiólogos comenzaron, por ejemplo, a identificar que fuentes de agua podrían ser la causa de epidemias tan importantes como el cólera, un ejemplo del libro famosísimo de John Snow, que permitió más adelante proteger a cientos de miles de personas, o muchos de los epidemiólogos que comenzaron a estudiar cómo las condiciones laborales pauperizadas durante la industrialización generaban determinados tipos de cáncer en personas que se exponían a contaminantes ambientales, los niños que limpiaban las chimeneas, cómo eso se relacionaba con cáncer de testículo. Entonces esos hitos históricos, que no tengo tiempo para mencionar todos, fueron ejemplo, prototipo de cómo los epidemiólogos generaban información que luego forzó a los tomadores de decisiones y a la propia industria, por ejemplo, a reducir sus impactos. Ejemplos también muy importantes, por ejemplo, el plomo que está en la pintura, que por mucho tiempo se pensó que no producía ningún desenlace en salud, fueron los epidemiólogos, los toxicólogos, por supuesto, quienes comenzaron a identificar cómo el plomo en la gasolina, el plomo en las artesanías, incluso que se utilizaban tradicionalmente en países como México, el plomo en la pintura tenía impactos en salud muy, muy importantes. Para terminar con tres hitos valiosísimos, fueron los epidemiólogos quienes con sus primeros estudios comenzaron a mostrar, por ejemplo, las causas de muerte súbita en los recién nacidos, como la posición en la que se ponía el bebé. Había posiciones en las cuales el bebé tenía una mayor probabilidad de tener una muerte súbita, y eso lo hicieron observando y analizando estadísticamente. Muy importante, durante el siglo XX hubo toda una expansión centrada en las causas de muertes relacionadas con enfermedades crónicas y degenerativas, conforme las infecciones comenzaron a ceder en gran parte del mundo. Y los epidemiólogos son los que nos dieron la información para algo que hoy tú sabes, que todos sabemos, pero que nos costó mucho saberlo, como el impacto que tiene el tabaco sobre múltiples desenlaces en salud, que en principio fue negado por la propia industria, el impacto del consumo de alcohol, el impacto del sedentarismo, la dieta y en general lo que podríamos llamar modos de vida, lo que hemos llamado epidemiología de factores de riesgo. Muchas de las políticas para modificar estilos de vida o los determinantes sociales de estilos de vida están basados en los hallazgos que los epidemiólogos hicieron para identificar esos factores y ese impacto. Más recientemente, discusiones como el impacto de las bebidas azucaradas, el etiquetado de alimentos, etcétera, son debates en los cuales los epidemiólogos han aportado desde la evidencia científica. Entonces, mucho antes de la pandemia, tal vez de manera menos visible, pero muchas de las decisiones de política que se están discutiendo todavía son decisiones a las cuales los epidemiólogos han aportado evidencia,
y muchas de las preguntas que tenemos sobre qué hace que nos moramos determinada enfermedad o qué hace que tengamos determinada enfermedad son contestados por los epidemiólogos y le damos ese insumo a los tomadores de decisión para que ellos, en consenso con la sociedad en sus diversos sectores, tomen acciones para mitigar esos efectos. Doctora Laura, ¿cómo ha sido vivir esta pandemia como epidemióloga? Bueno, ha sido, primero creo que todos estamos en un momento histórico que nos tocó vivir en esta generación y que pues los que hemos estado entonces desde el sector salud, particularmente los epidemiólogos, hoy nuestro día del epidemiólogo, ha sido tal vez un reto muy importante, porque es como, aunque no es el único quehacer para el que nos formamos, pues sí es un momento crucial en el que se necesita aportar, pensar, actuar de manera rápida. Y en esta pandemia tal vez algo que queremos de pronto reconocer hoy también de manera muy especial es el compromiso, la generosidad del conocimiento de nuestros colegas, la generosidad en su tiempo también, porque esto ha implicado para la mayoría de los epidemiólogos y profesionales de salud que hemos estado trabajando en diferentes niveles y escenarios en la pandemia, digamos, los sacrificios profesionales y personales del tiempo dedicado a esto, de que hay trabajo 18 horas, 24 horas del día, pero que además con la misma velocidad con que cambia la información, con que cambian las situaciones, con esa misma velocidad pues se necesita ir apoyando no solamente en información, en nuevos estudios, sino en síntesis. Por ejemplo, hay muchos compañeros con los que hemos conversado y su rol muy importante en esta epidemia fue, por ejemplo, hacer ese análisis crítico y síntesis de la evidencia que va saliendo, que ha sido abrumadora, que cambia permanentemente, pero ese papel es fundamental para poder tener en concreto una información ya decantada, depurada y analizada que usted pueda resumirle y llevarle a un tomador de decisión. La misma información decantada llevada a un lenguaje distinto que pueda llevar a comunidad general para que se entienda. Ese ha sido un rol muy importante. El otro pues tiene que ver con todo el que ha sido el apoyo en análisis de datos, en desarrollo de estudios para entender cómo se ha dado, por ejemplo, aquí la epidemia en Colombia. Y en general, pues en el desarrollo, en proveer información que permita realmente avanzar en la toma de decisiones a diferentes niveles, no solamente en los entes territoriales, sino también y en los espacios académicos, sino recordemos que también los epidemiólogos han estado muy presentes en todo el quehacer de los otros actores del sistema de salud, de nuestras instituciones prestadoras de servicios, en las EPS también, en ONGs que han estado de cerca trabajando con los gobiernos locales en todo el apoyo y el plan de acción en el marco de esta pandemia. Entonces yo creo que en general ha sido como un reto, pero además una experiencia satisfactoria de poder brindar y aplicar el conocimiento y la formación que se tiene a un momento en que realmente pues se necesita ese trabajo y que pues es para lo que hemos sido llamados, ¿no? Cuidar la salud de nuestras poblaciones, y ese ha sido como el llamado, y nuestros compañeros epidemiólogos han estado, creo que muy dispuestos y con una generosidad impresionante para poder cumplir con esa encomienda que tenemos. Doctor Julián. Sí, yo comenzaría haciendo una reflexión de que tomar decisiones en salud pública no es fácil. En general, tomar decisiones en política pública, porque la política pública tiene unos principios, uno de ellos es tratar de que las decisiones maximicen el bienestar general, pero necesariamente una decisión tiene impactos heterogéneos en diversos sectores de la sociedad. Cuando adoptamos una política pública, esperamos que los impactos positivos excedan potenciales impactos menos positivos o incluso impactos negativos. En salud pública, por supuesto, la expectativa cuando tomamos una decisión es maximizar el bienestar general, reducir las inequidades en salud y disminuir en general, yo le diría de una manera más coloquial, el sufrimiento humano. No solamente evitar la muerte o la enfermedad, sino yo tengo la convicción que uno de los objetivos del conocimiento generado por la epidemiología y de la salud pública es reducir el padecimiento
de las personas y que las personas deben estar en el centro de eso. El problema es que si bien estoy convencido y estamos convencidos que cualquier decisión basada en conocimiento, si bien es imperfecta, es mejor que las decisiones que no son basadas en conocimiento. Sin embargo, el conocimiento es falible y la incertidumbre nunca desaparece. En el contexto de otros debates que se dan, como todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las intervenciones en salud pública y en obesidad, los epidemiólogos tenían la ventaja de tener un cuerpo de evidencia decantado en múltiples países de muchos años que permitían que sus recomendaciones, si bien de todas maneras tenían que ser evaluadas en cada contexto, tenían ya una carga de evidencia fuerte. El gran desafío que enfrentamos para tomar las decisiones, en particular en el contexto de la epidemia, y es algo que espero que podamos comunicar y hacer entender, es que el conocimiento, si bien es la mejor manera de aproximarse a la realidad, claramente es un conocimiento que es falible, como dije, pero que además, frente a un virus que era un total desconocido, entre paréntesis, porque conocíamos a su familia previamente y a las otras pandemias, pero que como ente nuevo se comportaba de manera diferente y las condiciones en las que se dio la pandemia generaban algo que llevaba muchas décadas sin presentarse a la escala que se presentó. Teníamos que tomar decisiones con evidencia incompleta, con evidencia siempre cambiante. Mientras en otros campos de la vida humana, el tener convicciones firmes y no cambiarlas puede verse como una virtud. En la ciencia, la capacidad que tenemos de cambiar cuando hay más y mejor evidencia es la verdadera virtud. Reconocer que no conocemos algo, reconocer que estábamos equivocados, que tenemos que mejorar la decisión. Eso ha sido quizás de lo más difícil y de lo más difícil de comunicar, de esa necesidad que tenemos de actualizar las decisiones, de reconocer cuando la evidencia nos hace pensar de manera distinta y de tomar siempre la mejor decisión y que esa mejor decisión es la mejor para cada momento de acuerdo a lo que sabemos en ese momento. Doctora Laura, ¿en qué tipo de decisiones de esta pandemia pudo intervenir un epidemiólogo, pudo estar ahí presente? Yo creo que ha sido una oportunidad grande para estar presente en diferentes ámbitos y niveles, desde ese contacto primario, por ejemplo, con las personas. Hay muchos de pronto de la audiencia que tuvieron en algún momento, por ejemplo, COVID, y que recibieron la llamada de un epidemiólogo que les indagó cómo fue, qué pasó los días anteriores, qué síntomas ha tenido, cómo se sentía, y todas esas cosas, digamos que además de darle las orientaciones de cómo poder prevenir la propagación del virus en su casa, en sus sitios de trabajo, ese creo que ha sido un aporte importante de los grupos de epidemiología en las diferentes ciudades del país. Pero además llegar, consolidar un poquito a un siguiente nivel esa información y entonces ya ver a un nivel más macro de cuáles son entonces esa característica, por ejemplo, que entonces debemos poner en la gente para que esté más pendiente e identifique cuáles pueden ser entonces, por ejemplo, síntomas relacionados con COVID, cuáles son las medidas de protección y de bioseguridad que son más efectivas para que se pueda proteger de la infección y para que pueda proteger a los demás. Entonces, en ese ámbito también. Y en el acompañamiento, por ejemplo, a los entes territoriales, a tomadores de decisiones, pues hubo oportunidad entonces de acompañar en el análisis permanente, digamos, de la información de cómo iba sucediendo o cómo va sucediendo el recorrido, por ejemplo, de la epidemia dentro de una ciudad y tratar entonces de con esa información sugerir, ¿cierto?, a los gobiernos locales en dónde deberían entonces anticiparse ciertas medidas, qué medidas de control tanto farmacológicas como no farmacológicas se deben usar. Y en otros aspectos también muy importante de poder con esa información sugerir acciones que se necesitaban hacer
desde la atención primaria, ¿cierto? Que no todo era ámbito hospitalario, que se necesitaban mantener algunas y se necesitan mantener acciones entonces de atención primaria que permitan reducir efectos que sean más inequitativos en algunos grupos de población. Además de eso, pues los epidemiólogos pudimos aportar también en aspectos del diagnóstico junto con los profesionales, digamos, de biología molecular, de virología, mejorar esas condiciones de diagnóstico, mejorar también la comunicación para la salud en los aspectos, la orientación a los entes territoriales en cuanto a acciones, intervenciones. Y otro aspecto pues relacionado también en los epidemiólogos que están dentro de los servicios de salud, en la orientación también de todos los planes institucionales para poder hacer entonces el control de la epidemia también en ese entorno institucional. Entonces yo creo que ha sido como amplio el campo de acción de los epidemiólogos y cada uno en el área, en el ámbito donde se encuentra ha podido hacer diferentes aportes. Ya digamos a nivel territorial, a nivel nacional, como decía el doctor Julián, la información es y creo que siempre va a ser importante para la toma de decisiones y aportar esa información y evidencia como epidemiólogos permite tener entonces ese contacto y ese apoyo para el tomar decisiones. Pero finalmente quien ejerce esa función tiene en consideraciones también otros elementos y finalmente las decisiones son apoyadas, soportadas, informadas por los epidemiólogos, pero no necesariamente somos nosotros quienes tomamos las decisiones. ¿Cuáles son las limitaciones de la epidemiología como disciplina, doctor Julián? Bueno, es una pregunta compleja, pero la epidemiología, si bien es una disciplina que algunos se han atrevido a afirmar que es una disciplina social, porque su objeto de estudio es el fenómeno de salud de enfermedad a una escala poblacional, ciertamente el proceso de salud-enfermedad tiene unas dimensiones culturales que pasa por la construcción de unos imaginarios, de unas cosmovisiones, por unos determinantes de las conductas y en general de la manera en que se organiza la estructura social que requieren de otras disciplinas. Entonces creo que cuando los epidemiólogos nos acercamos a los fenómenos sin tener, y la mayoría no lo tenemos, epidemiólogos que sí se especializan en eso, ese conocimiento propio de las ciencias sociales propiamente dichas, creo que podemos equivocarnos al no tener un conocimiento sobre lo que genera que las personas y las comunidades se comportan de distinta manera. Entonces, creo que una primera limitación ha sido una crítica yo creo válida de un sector de la academia, y es que la gestión de la pandemia requiere, y en general la gestión de la salud pública, de una mayor participación de las disciplinas de las ciencias sociales, la sociología, la antropología, por supuesto la economía, aunque esta sí estuvo mucho más presente para tomar mejores decisiones. Otra limitación tiene que ver con la limitación de la ciencia misma, y es que es seguramente la mejor manera de aproximarse a la realidad, o alguien podría decir una manera imperfecta de aproximarse a la realidad, salvo, pero mejor que todas las demás. Entonces, este carácter, yo decía ahorita que más que una limitación es una virtud, pero también es reconocer que los epidemiólogos no son oráculos ni profetas, sino que lo que afirmamos es siempre algo que tenemos que afirmar con humildad, reconociendo que está sujeto a cambio, que es difícil llegar a conclusiones definitivas. Esas conclusiones, cuando son muy fuertes, es porque es producto del trabajo de muchos años y la reproducibilidad, pero que en general lo que tenemos es un nivel de incertidumbre que vamos tratando de disminuir con conocimiento, pero incertidumbre que nunca desaparece. Entonces, eso es una limitación propio del conocimiento humano, pero que reconocerlo nos permite tomar las decisiones sabiendo que la incertidumbre no desaparece y que conforme, como dije ahorita, conocemos más,
podemos evaluar eso que damos por hecho. Doctora Laura, ¿cuál es el papel social que tiene la epidemiología? Bueno, yo creo que como epidemiólogos, tal vez en este momento lo más importante es que nosotros podamos, con la información que recabamos en las poblaciones o con la que generamos a través de la investigación, poder caracterizar mejor realmente qué es lo que pasa en términos de salud, bienestar, enfermedad en las poblaciones, pero yendo mucho más allá de los promedios que digamos, esconden, digamos, muchas realidades distintas en un territorio. Y como epidemiólogos y como salubristas, que somos, una de nuestras metas más importantes aquí en Colombia y en el mundo, diría yo, es trabajar y ofrecer información que permita identificar, entender y saber cómo podemos intervenir más esas desigualdades que no son justas y que es lo que nosotros llamamos inequidades. Entonces, trabajar en una mejor información para poder abordar las inequidades, intervenirlas y evaluar esos programas con el fin de tener como no solamente acceso a salud, sino un bienestar más equitativo entre los diferentes grupos poblacionales, especialmente los que son más vulnerables, es un reto social de la epidemiología contemporánea. Muchos epidemiólogos tomaron un papel importante en la divulgación científica. Eso sirvió para darse a conocer y mover un poco el papel silencioso a uno que le entregara información y conocimiento a la ciudadanía, a la población, doctor Julián. Sí, yo creo que un fenómeno muy interesante es que pasamos de un momento en el cual la mayoría de las personas no sabían qué hacía un epidemiólogo, a que comenzamos a ver a los epidemiólogos en los medios de comunicación, con una frecuencia muy superior a la anterior que habíamos visto. Probablemente yo hacía la reflexión que a mí me da la impresión que antes de la pandemia era más fácil ver un astrólogo que un epidemiólogo en televisión, por ejemplo. Y hoy es casi que diario, sobre todo en las fases más críticas de la pandemia. Pero algo muy importante es el papel que algunos epidemiólogos y algunas epidemiólogas en particular han asumido de que la gestión del conocimiento no es solamente para los tomadores de decisión o para la institucionalidad, sino que conocer cuáles son las causas de la enfermedad, cuáles son las razones por las cuales una enfermedad se produce o no, y más importante, no qué sabemos, sino cómo sabemos lo que sabemos. Muchos divulgadores científicos cometen el error de poner primero cuáles son las conclusiones y bien chiquitico cómo se llegaron a esas conclusiones de los estudios. Y luego nos quejamos que la gente no distingue entre ciencia buena de lo que es mala ciencia o de lo que es pseudociencia o lo que definitivamente es otro tipo de conocimiento. Entonces, un papel muy bonito de los epidemiólogos que se han vuelto divulgadores es que han hecho el esfuerzo, no son los únicos que lo han hecho, también otras personas, pero han hecho el esfuerzo no solo de explicar lo que sabemos o lo que creemos saber, sino cómo se llegó a esa conclusión. Un poco escrito en esto de política abierta, cómo es el proceso que hace que yo asuma que algo es más probablemente cierto que no, que le da valor y rigor a la investigación y también explicar por qué a veces cambiamos de postura. Me parece muy valioso que, como decía, que varias epidemiólogas y epidemiólogos se hayan tomado los espacios de las redes sociales para divulgar los resultados de artículos científicos, para explicar sus propios estudios, para explicar la toma de decisiones y, por qué no decirlo, para criticar nuestras decisiones, para criticarnos a nosotros. Me parece que eso hace parte de la democratización del conocimiento y es algo que permite, no que la incertidumbre desaparezca, pero que al menos tengamos un debate público informado, un debate público basado en ciencia, que necesariamente es un debate más racional. Doctora Laura. Sí, yo creo que la oportunidad de esta pandemia también nos hizo más conscientes de nuestro rol, no solamente como
personas que estamos, digamos, en los servicios, analizando información o en contacto, digamos, con comunidad para aspectos de salud, sino que todo lo que hacemos de alguna manera necesita divulgarse y de una manera diferente de acuerdo a los públicos. Entonces, el contacto, por ejemplo, con redes sociales, que muchos de nosotros tuvimos que asumir que no lo teníamos en periodo prepandémico, ha sido crucial, e incluso entender a quién nos estamos dirigiendo en cada una de ellas. Estoy escribiendo para un público que es más, digamos, que tiene un nivel de formación diferente, que es un nivel de tomador de decisiones, o estoy escribiendo y traduciendo esto que quiero llevar en un mensaje mucho más sencillo para mi familia, para mis amigos, para la comunidad general. Entonces, entender el rol fundamental de la comunicación científica y el tipo de audiencia al que nosotros estamos llevando esa información, creo que ha sido muy importante, y de esa manera creo que nos ha ayudado a entender y asumir ese rol de divulgación de la información, de la investigación como parte de nuestro trabajo también, que tal vez era un aspecto que para muchos de nuestros colegas pues ya era muy evidente y era parte de su trabajo y de su rol, pero que no era generalmente como el rol más importante de los epidemiólogos, o que no siempre lo teníamos, digamos, incluido en nuestros planes y dinámicas cotidianas. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante. Además, este rol de estar en cercanía con comunicadores sociales, con diseñadores gráficos, con toda esa cantidad de profesiones que apoyan la comunicación en general y la comunicación en salud, ha sido también una experiencia que nos ha permitido ver que necesitamos formación en esa área, y que seguramente esto es un área de desarrollo que también necesitamos en adelante. Doctor Julián, ¿cuáles son los retos de la epidemiología en Colombia? De nuevo, es una pregunta difícil. Yo creo que tenemos una tradición, por ejemplo, muy importante, la formación de epidemiólogos de campo, bajo el liderazgo histórico que ha tenido el Instituto Nacional de Salud y que se fortaleció durante la dirección actual de la doctora Marta Ospina. Yo creo que los epidemiólogos de campo son claves para enfrentar no solamente las pandemias, sino, como decía, en general, contener otro tipo de eventos de interés en salud pública que siempre van a seguir siendo relevantes y que a veces no sabíamos, que muchos no sabían que existen, pero de no haber estado presentes se hubiera notado. Digamos que es ese tipo de trabajo como el arquero en fútbol, creo que dicen que a veces no se nota, pero se notara si no hiciera, se notará más si no hiciera su trabajo. La epidemiología de campo definitivamente es algo que hay que seguir expandiendo y fortaleciendo, y que entre un poco más en diálogo con esa otra epidemiología, digamos, clásica, desde la academia. Yo creo que hay unas posibilidades de diálogo importante. En el tema de los epidemiólogos clásicos, creo que es necesario hacer un mejor aprovechamiento para generar conocimiento de las fuentes de información. Yo creo que las encuestas nacionales de salud, los sistemas, los registros administrativos y estadísticas vitales están subaprovechadas, son de acceso libre, pero a veces hay algunas dificultades para garantizar, o más bien unas necesidades de formación para garantizar ese acceso, y tenemos que trabajar más en fomentar el acceso y la utilización de independiente por investigadores de esa información que genere más y mejor evidencia. Hay campos que se están fortaleciendo gracias a la pandemia, como el de modelación de matemáticas. Ya había grupos, modelación matemática, ya hay otros grupos que han crecido y que esperamos que se sigan consolidando, no solo para pandemias, sino en general para enfermedades infecciosas. Y por supuesto la necesidad de fortalecer otros campos importantes como la epidemiología genética, que es muy importante de cara al futuro, y seguir avanzando con todo lo que ya se ha hecho en otras áreas como epidemiología social, epidemiología ambiental, epidemiología clínica, en donde hay varias escuelas muy importantes, epidemiología de los servicios. Creo que la formación metodológica tenemos que seguirla robusteciendo, la formación en estadística, la formación en matemáticas, pero también la formación en ciencias sociales. La disciplina, además, por último, tiene que
tener mayores herramientas de comunicación de riesgo, de divulgación, y muchos que lo aprendieron de manera propia, creo que nos están dando ejemplo también de otra competencia que los epidemiólogos tenemos que tener como divulgadores científicos de nuestro campo y en general del campo de la salud. Finalmente, en el Día del Epidemiólogo enviamos un mensaje a los epidemiólogos y a todo el sector salud o a quienes puedan estar interesados en la epidemiología. Doctora Laura. Sí, bueno, yo creo que hoy el mensaje principal que quiero enviar es un abrazo muy fuerte y unos sentimientos de aprecio y de admiración a todos mis colegas epidemiólogos y epidemiólogas que han aportado generosamente su tiempo, su conocimiento, su experiencia a lo que ha sido el manejo y control de esta pandemia, que continuamos trabajando, y decir pues que tenemos obviamente ya con esta experiencia identificados más en nuestras fortalezas, nuestras debilidades también, y la invitación a que podamos entonces seguir trabajando de manera coordinada con los actores locales, con los gobiernos, con otras áreas y disciplinas, no solamente dentro de la salud pública, sino fuera de la salud, que nos permita entonces tener un trabajo mucho más coordinado y más integral, porque eso es lo que finalmente va a redundar en un mejor resultado de lo que queremos finalmente, que es cuidar la salud de nuestras poblaciones y tener mejores condiciones para ellos. Ese sería el mensaje. Doctor Julián. Hay historiadores de la ciencia que afirman que uno de los motores del conocimiento es el disenso. Es a través del disenso racional, que se motivan las personas a contestar preguntas, a generar conocimiento, sobre todo cuando se tratan de preguntas que son complejas. Yo celebro el gran papel que han hecho los epidemiólogos generando conocimiento, traduciendo ese conocimiento, comunicando ese conocimiento, pero también, no menos importante, criticando ese conocimiento, generando las preguntas correctas. A veces es mucho más importante plantear apropiadamente una pregunta que generar una respuesta que puede ser temporal o que incluso puede ser equivocada. Los epidemiólogos han sido determinantes en este diálogo global que se ha dado en torno a la pandemia, también operativamente la respuesta de los servicios. Entonces, como director de epidemiología y en nombre del ministerio, enviarles también un cálido abrazo a todos los que de todos los sectores han acompañado la respuesta a la pandemia, al gran papel que la sociedad, que han tenido en la sociedad, y sobre todo que ahora, no ahora, pero más adelante, comencemos a reconocer también la importancia que tienen más allá de COVID, que han seguido teniendo, muchos siguieron trabajando afortunadamente en otros problemas de salud que no podemos descuidar, y que en un marco como el actual, y cada vez más conforme controlemos la pandemia, pues es mucho más importante abordar todas esas otras dimensiones de la salud. Doctora Laura, doctor Julián, muchísimas gracias, nuevamente feliz día, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión de Facebook. Muchas gracias y feliz día para todos. Feliz día.